Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. 18 hasta el 29. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, dice de la manera siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la echo en cama, y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más. Solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas. Así como yo también he recibido de mi Padre, además yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Tengamos una palabra de oración. Amante Padre, una vez más, Señor, queremos inclinar nuestro corazón a ti e invocar tu sagrado nombre. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el Dios que hace y forma de lo que no es lo que es, Señor. Tú has establecido tu propósito y este lugar, Señor, has escogido para ser una casa de santidad, una casa de oración. Hoy queremos oír tu palabra, nos queremos inclinar a ti para escuchar tu palabra, tu consejo y tu exhortación. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre vas a tratar con nosotros de la mejor manera, en amor y en sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Esta es una de las más poderosas enseñanzas que vemos en la Escritura. Y nos muestra el corazón de Dios, cómo Él nos ama, que Él le duele cuando nosotros nos acercamos hacia el pecado. Ser cristiano es la cosa más difícil que hay en el mundo, hermano. No es fácil ser cristiano. Te va a costar todo. Te cuesta todo. Tus amigos, tus metas, tus sueños, tu vida entera, todo te va a costar para tener a Cristo. Y es la mejor cosa que nos puede suceder. Esta es la mejor manera de verlo. La vida cristiana es una vida separada. A veces es una vida solitaria. La vida cristiana, si la queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, caminamos en el reino de la luz, pero hay unas grandes demandas en ese reino.
La demanda es vivir una vida como Cristo la vivió. Y para eso nos ha dejado su Santo Espíritu. El Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos con la palabra. Y va formando una vasija nueva en nosotros. Esto es muy importante. Aquí viene esta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Una iglesia interesante que su nombre en el griego significa una hija. Y es un duro mensaje que está trayendo, pero también refiere esta palabra cosas buenas que la iglesia estaba haciendo. La iglesia estaba creciendo mucho en amor, estaba muy bien en cuanto a las cosas buenas que Dios le está narrando. En el versículo que acabamos de leer, dice claramente el versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Es decir, habían cosas muy buenas en la iglesia. La gente estaba pasando buen tiempo. Sin embargo, había algo que dice claramente la Biblia dice que, sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual. Había algo que estaba tolerando la iglesia, y era el pecado oculto. David dijo en el Salmo 119, líbrame de mis pecados, aquellos que son ocultos. Esos pecados que están escondidos cuando casi nadie nos mira. Eso es lo que nosotros creemos. Pero la palabra de Dios dice que en los ojos del Señor Jesucristo son como llamas de fuego. Penetran hasta partir el alma y el espíritu. Conocen lo que somos. Y un buen lugar para esconder nuestros pecados es la iglesia. Podemos venir a la iglesia, participar de la iglesia, cantar, servir, predicar y hacer todo lo que hacemos, pero adentro de nosotros estamos batallando con un pecado oculto. Y este pecado nos atrapa, así como allá en mi pueblo habían muchos perritos callejeros. Y la municipalidad quería deshacerse de esos perritos. ¿Cómo lo hacía? Bueno, ponía lo que se llamaba un anzuelo o un bocado. Ponía un pedazo de carne, los cuales los perritos corrían para él, pero adentro de la carne había un veneno que se llamaba la chispa del diablo, le decían. Era un veneno terrible. ¿Qué ocurría? El perrito comía eso, pero en cuestión de minutos caía muerto. ¿Por qué? Porque era dulce a su paladar, pero por dentro explotaba y lo mataba. Exactamente ese es el mismo pecado que causa que nosotros caigamos en la trampa. ¿Por qué el corazón de nuestros hijos es destruido? Porque ellos se enfrentan a esa realidad. Cuando ellos ven en sus teléfonos, en sus redes sociales, hoy estamos invadidos de esta situación y tienen contacto con el mundo impuro. Como a ellos les da vergüenza, no tienen que compartirlo, lo ocultan, lo tratan de estar en sus habitaciones donde nadie los mira. Y todo aquello que entra por sus ojos, entra por su mente, es exactamente como ese bocado. Viene sobre su corazón y destruye su vida, destruye su familia, destruye su comunión con Dios. No hay cosa más aterradora que querer venir a una comunión con Dios teniendo un pecado oculto en el corazón, que no hemos podido lidiar con él. Por eso la palabra de Dios nos dice, le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Por tanto, la voy a tuncar en cama y voy a matar a sus hijos. El juicio era tan severo que iba a venir. Cuando uno se da cuenta de aquellos jóvenes que están en la cárcel o algunos que ya están muertos, ellos empezaron poquito a poquito en el pecado. Apenas una pequeña fotografía, una pequeña revista, una pequeña cosa
Pero poco a poco fueron entrando en ese terreno oscuro, hasta que ese vino y los cautivó. En verdad, ese pecado les produjo un placer, pero al final lo que trae es una muerte segura. Comienza con un placer poco a poco hasta que nos atrapa en su red. Es como un pantano con garras. Es bien difícil salir de esa condición si no nos arrepentimos y pagamos las consecuencias. Y Dios, como Padre, les está advirtiendo a esta iglesia: arrepiéntanse. Eso los va a llevar a la misma condenación y a la misma muerte. Vemos claramente que estas palabras de elogio para esta iglesia eran importantes, pero también reconocen que no solamente tenían esa bendición y habían hecho buen trabajo, sino que los ojos de llamas de fuego también tenían algo dentro de esta iglesia que les perjudicaba y estaba trayendo muerte sobre ellos. ¿Cuál era el pecado que habían permitido? Habían permitido a una mujer con un espíritu de Jezabel que enseñara la inmoralidad y que cometiera cosas con idolatría. Era algo terrible. ¿Qué es lo que significa esta mujer? Bueno, fíjense que el significado de Jezabel significa exaltada de Baal. En otra interpretación del nombre de Jezabel significa mujer, déjeme leerlo por favor. Dice mujer ávida como hambrienta de poder, violenta y una mujer prostituta. Eso es lo que significa el nombre de Jezabel. Esto estaba en la iglesia. El liderazgo de la iglesia lo había permitido. Así como allá en la epístola de los Corintios, cuando Pablo llegó y los reprendió porque un joven estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de un ministro ahí. Y entonces Pablo dijo: yo lo voy a entregar en manos de Satanás a ese hombre, a ese muchacho. Era tan serio. Por eso es que la iglesia del Señor tiene que estar bajo la medida clara de la santidad. Si la iglesia es así, y debe ser así, ¿cuánto más nuestros hogares? ¿Cuánto más nuestros hijos que batallan contra esas amenazas? Queridos hermanos, es algo terrible. Esta mujer Jezabel aparece en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, allá en el capítulo 21, verso 25, dice así: no hubo realmente nadie como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Jezabel era de una región de los fenicios. Era una mujer de ese lugar pagana y se casó con un rey de Israel llamado Acab. Este hombre se casa con ella, pero la influencia de esa mujer fue tan poderosa que corrompió el alma de Acab. No solo la vida de Acab, su hijo Ocosías, su hijo Jorán, toda su descendencia trajo una terrible destrucción. Hay una historia en la Biblia donde había un hombre llamado Nabot que tenía una pequeña viña que se le había heredado a su padre. Y él cuidaba su viña de una manera muy bonita, pero estaba cerca del palacio. Y un día Acab en su carruaje pasa por esa viña y le dice: qué bonita esa viña. Este hombre la cuida de una manera extraordinaria. Ni mis jardineros cuidan el palacio como tiene esta viña este hombre. Yo quiero tener esa viña. Y se acercó a donde este hombre, al propietario Nabot, y le dijo: véndeme tu viña, te voy a pagar lo que tú me pidas. Y aquel hombre le dijo: no puedo vendértela porque es una herencia de mis padres. Es algo, un tesoro para mí, no puedo hacerlo. Y entonces aquel rey se fue entristecido para su palacio. Y aquella mujer llamada Jezabel, que era la esposa, le dijo: ¿por qué estás triste? Es que quiero esa viña y no la puedo tener porque este hombre no me la quiere vender. Y aquella mujer hizo algo terrible. Mandó a matar a Nabot. Y ahora tienes la viña, le dijo. Pero a los ojos de Dios dijo: por causa de eso, los perros van a comer tu sangre
y tu cuerpo. Y así pasó, hermano. Un día murió esta mujer y los perros la comieron. El juicio fue tan severo, tan severo. Para Dios es tan serio esto. Yo espero que para cada uno de nosotros también lo sea. Es tan terrible cuando empezamos a abrir la computadora y empezamos a penetrar en esas escenas, en esas cosas de pornografía y estas terribles situaciones. ¿Qué es lo que pasa? El corazón se empieza a inclinar ahí y rápidamente perdemos la comunión con Dios. Rápidamente perdemos la santidad con Dios. Y luego regresar a esa vida no es tan fácil. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios se han perdido por causa de esto? Porque no hemos entendido la realidad del mundo espiritual. La vida cristiana demanda una vida completamente consagrada para Dios, porque todas las cosas son buenas de parte de Dios. Y Él sabe que estando en esta condición, perdemos la naturaleza, la vida con Dios. Esto es lo que estaba ocurriendo con esta iglesia. Habían permitido que el espíritu de Jezabel entrara en esa mujer y enseñaba cosas totalmente perversas. La inmoralidad estaba ahí y nadie lo podía ver porque estaba oculto. Pero Dios lo vio y Él trajo una tremenda reprensión sobre esta iglesia. Fue algo verdaderamente aterrador. Hay gente que decía, no miren el pecado de los demás, miremos la fe, lo que está viendo la iglesia. Pero eso no es verdad. La iglesia no es lo que hacemos, la iglesia es lo que somos. Venir con manos limpias, con un corazón sincero. Imagínense ustedes que un ministro se pare aquí y comience a predicar la palabra y su alma no esté limpia, no esté en comunión con Dios. Si este hombre que está aquí predicando no está en comunión con Dios, tampoco el pueblo. La palabra de Dios es muy fuerte en esto. Dice, saciaré primero al sacerdote y mi pueblo será saciado. Pero lo opuesto también es verdad. Si el hombre de Dios no es saciado, tampoco la iglesia. Porque las palabras que va a hablar ya no son vida, sino que serán muerte. El libro de Oseas también dice, por cuanto no tuviste en cuenta la palabra, yo destruiré a tu familia. ¿Qué es lo que está diciendo? Tal es el sacerdote, tal es la iglesia. Y ahora estamos llenos de esto. Gente que no tiene este temor de Dios, que no tiene reverencia de Dios, que hemos hecho de la iglesia un circo. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? En la casa de cada una de estas familias, vemos la destrucción, vemos cómo nuestros hijos se inclinan a la inmoralidad. Vemos ahora cómo jovencitas salen pronto embarazadas. Vemos cómo ahora, hermanos míos, la vida consagrada para el matrimonio, ya las mujeres ya no tienen ese temor. Pierden rápidamente todo temor de Dios. Esto es lo que está pasando al día de hoy. Hay algo terrible en esto. Por eso es que el ejemplo de esto es muy importante. Dios dijo, va a ser un castigo ejemplar. Voy a juzgar a esta iglesia porque no quiere arrepentirse. Dice la palabra del Señor. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cuando el juicio y la disciplina se aplica a la iglesia, esta se purifica, fortalece y recibe ayuda. Las personas comienzan a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado en dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad. Vemos esto, hermano. ¿Por qué se dio cuenta esto? ¿Por qué pasó esto? Bueno, una de las cosas que he aprendido, cuando una persona está en esa situación, siempre logro detectar el origen. El origen es una pequeña ranura. La serpiente no necesita toda la puerta abierta para entrar. La serpiente maligna solo necesita una pequeña grieta. Una pequeña cosita es lo que necesita la serpiente para venir. Puede pasar. Sucede en el trabajo. Aquí en este país tenemos que trabajar duro. La mujer tiene que ir a trabajar. El hombre tiene que trabajar horarios a veces extenuantes.
orar de noche. La mujer tiene que trabajar con otras clases de personas y ahí se expone a la tentación. Vienen los sopilotes cerca de esta mujer. No les importa si es casada o no. Empiezan a insinuarse con ella. Y la mujer empieza a sentir la presión, pero no le quiere decir a su esposo porque si le digo, ¿qué va a pasar? Y entonces empieza el siguiente nivel y poco a poco hasta que llega a consumar el pecado. Esto pasa. Es cierto que tenemos que trabajar, pero ¿a costa de qué? De entregar el alma. No puede ser así. Y poco a poco el matrimonio se empieza a destrozar y empieza a declinar su vida espiritual. Rompen el hogar y destruyen la vida de sus hijos. Esto es lo que está ocurriendo. En vez de tener esa comunión, en vez de tener el temor de Dios, en vez de ser una diferencia, nos parecemos mucho al mundo. Tenemos que ser diferentes. Yo temo al Señor. Eso es lo que tenemos que traer delante de Dios. Tenemos que trabajar. Dios nos envía es claramente porque necesitamos pagar las cosas, pero tampoco vamos a exponer nuestras vidas a ese punto en el cual perdamos nuestra comunión con Dios y el pecado llegue al corazón. Hoy perdemos mucho los matrimonios. ¿Por qué? Porque el hombre está trabajando todo el día, la mujer está por el otro lado, está siendo tentada por todas las personas con las cuales trabaja y ahí empieza la tentación, empieza el problema y como no tienen una base sólida espiritual, rápidamente ceden ante la tentación y el pecado viene y después destruye y a veces es irreversible el camino, ya no hay nada que hacer. La iglesia estaba tolerando esto también. ¿Qué estaba haciendo? Estaba tolerando el pecado de inmoralidad. Sabían, pero ponían el polvo debajo de la alfombra. Y esto es lo que estaba sucediendo con esta iglesia. La iglesia de Tiatira fue reprendida por tolerar a Jezabel y sus enseñanzas inmorales. Esto nos enseña que no debemos ser indulgentes con el pecado, especialmente cuando se disfraza de libertad o progreso. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, no, lo que pasa es que tú eres de otra generación? La vida ha cambiado, hoy somos más modernos. Hermano mío, quizás soy de otra generación, pero esta palabra permanece firme y fiel y verdadera y no ha cambiado. Aquí dice que es pecado y ahora también es pecado. La Biblia no ha cambiado. Prefiero ser de una vieja generación, de una generación moderna, liberal, que ahora le damos libertad al pecado dentro de nuestros propios hogares. Ya no necesitamos ir a buscarlo, ahora viene a casa. El pecado está entrando en el hogar y los niños son contaminados. Recuerdo en un viaje que hice a México, un hijo de un pastor me dijo, estoy atormentado, estaba teniendo un grave problema de identidad de género. Estoy teniendo este conflicto. Yo le pregunté, cuéntame acerca de cómo tú vivías en la niñez. Y él me dijo, el problema era, cuando estábamos pequeños, teníamos un camarote. ¿Saben lo que es un camarote? Una litera, ¿no? Que tiene 2 camas. Mi hermano mayor dormía abajo y yo dormía arriba. Y en la noche él ponía toda clase de pornografía y yo lo miraba arriba. ¿Cuántos años tenía él? Yo tenía 5 años. Y entonces este niño de 13 años miraba todas esas cosas, pero el niño de 5 años desde arriba lo miraba también. Y trajo la contaminación sobre su alma. Ahí se abrió el corazón para esto y empezó en esa vida y estaba teniendo graves problemas con su homosexualidad. ¿Cómo es esto posible? Lo liberamos en el nombre de Jesús. Todo es un espíritu de demonio que entra. Y gracias a Dios, Dios obró en ese corazón de ese muchacho. Pero el peligro fue que la iglesia lo permite. ¿Cómo permitimos esto? Porque nunca
confrontamos la realidad del pecado. El pecado destruye la vida, destruye la familia, destruye la generación, destruye la comunión con Dios. Todo lo que encuentra su camino lo destruye. Y esta mujer estaba haciendo eso. La otra cosa es la seducción del pecado. Jezabel seducía a los siervos de Dios para que cayeran en la inmoralidad sexual, en la idolatría. Esto muestra cómo el pecado puede parecer atractivo e inofensivo al principio, pero tiene consecuencias destructivas. ¿Por qué la iglesia lo permitía si era pecado? ¿Qué clase de iglesia podía hacer esto? Hoy en día, queridos hermanos, la iglesia en los Estados Unidos contrató decoradores, ingenieros de sonido, contrató gente para adornar las iglesias. Pero en realidad no necesitamos eso. Lo que necesitamos eran profetas de Dios que nos vinieran a decir, eso es pecado. Necesitábamos hombres de Dios que tuvieran temor de Dios, revestidos de santidad. La iglesia, hermano, hoy, básicamente la gente le pregunta, ¿por qué va a esa iglesia? Bueno, porque esta me queda cerca, está bonita, me encanta el lugar, ahí tiene buen estacionamiento. Esos no son valores para ir a una iglesia. Vaya a la iglesia si la palabra de Dios es predicada ahí, si su pecado ha sido confrontado, si el llamado a vivir una vida santa es el llamado de la iglesia, si la palabra es el motivo de estar en la iglesia, pero no tolerar el pecado. Llamémosle al pecado como es, no redefinamos el pecado. No es la cultura, hermano. El pecado es pecado aquí y en la China. Y por eso es importante entender esto. Otra cosa que venía sobre esta iglesia era el duro juicio de Dios sobre el pecado. Jezabel y sus seguidores enfrentarían consecuencias por sus acciones. Esto nos recuerda que el pecado no queda impune. Aunque parezca que no hay consecuencias inmediatas, a su tiempo Dios derrama la copa de la ira sobre el pecado. El juicio del pecado es durísimo. Y esto trae consecuencias terribles. Es como pisotear la sangre de Cristo cuando el Señor nos ha dado su gracia, su amor, su bendición. Cuando clamamos a Él, Él extiende su mano y nos bendice. Pero cuando estamos en esa condición de pecado, por más que oremos, si no nos arrepentimos, el cielo se cierra y empezamos a perecer. Y nuestra vida va de tumbo en tumbo hasta que morimos. ¿Por qué? He dado tiempo, dijo el Señor, para que se arrepientan, pero no se quieren arrepentir. Quieren vivir en su lodazal de pecado. Los jóvenes deben entender que sus decisiones tienen consecuencias eternas. La persona que elijas para casarte, la vida de tus amigos, la influencia de tus amigos, va a tener consecuencias eternas. Las decisiones van a tener esas consecuencias. Pero había un pequeño grupo en la iglesia, la cual se llama los remanentes, que eran fieles, aquellos que se mantienen fieles. Dios les promete autoridad y una relación íntima con Él. Nos motiva a perseverar en la fe y en la obediencia al Señor. Mantenerse fiel trae bendiciones y recompensas eternas. En el capítulo de Efesios 5, vamos a buscar Efesios 5, del versículo 8 al 11. Dios le da una tremenda verdad a esta iglesia, muy poderosa. Y el apóstol Pablo les describe esto en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice así: porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Y viene la exhortación: anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, reprendan esas obras, no participen en ellas. Tenemos que saber, hermano, que las influencias, ¿con quién te unes? ¿Te unes para compartir verdades de la palabra, verdades de la vida?
Te unes para las oraciones, te unes para el servicio en la iglesia, te unes en los grupos vida para participar y ayudarte mutuamente en oración. ¿O quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes pasas tiempo con ellos? Y ahí tiene la gran influencia. Jezabel influyó negativamente en la iglesia. Hoy los jóvenes están expuestos a influencias dañinas a través de las redes sociales, la música, las películas y las malas amistades. Yo creo que las drogas son malísimas. Totalmente lo creo. La inmoralidad es terrible. Pero más terrible que todo eso son los malos amigos, que los que nos inducen a eso. Porque los malos amigos los dejamos entrar a la casa. Nuestros hijos dicen, pero si es mi amigo de la escuela. Y a veces hasta les permitimos dormir en nuestras casas. A veces nuestra niña va a dormir con Juanita. Y Juanita tiene un hermano perverso ahí también. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe, hermano? Que nuestras niñas, que las hemos tenido de la mano, cuidándolas, de repente un día se van a dormir con Juanita por allá. Y Juanita tiene un papá perverso, un tío perverso, un hermano perverso. Y nuestra niña va a dormir ahí. La ponemos, la servimos en bandeja delante de una inmoralidad. ¿Cómo es posible eso? Pero los tiempos han cambiado, sí han cambiado, pero han cambiado para mal, hermano. La tecnología ha subido, pero el corazón del hombre sigue más perverso que nunca hoy en día. Tenemos que ser cuidadosos con nuestros niños. Tenemos que cuidarlos, cuidar el alma de los niños. ¿Cuánto vale un alma de un niño? ¿Cuánto vale el alma de tu familia? ¿Acaso vale la pena exponerlo? ¿Por qué lo hacemos? Porque no tenemos temor de Dios. Esta iglesia tenía todo, menos temor de Dios. ¿De qué sirve una iglesia que tenga todo lo moderno, pero si no tiene santidad, Señor? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una familia que tenga recursos, dinero, carros nuevos, todo eso, pero si no tiene temor de Dios? Si no ama la palabra, si no tiene tiempo de oración, si no escucha a sus hijos. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de amigo es este? ¿Qué clase de amiga es este? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué permitimos tal cosa? Hermanos, estoy aquí para exhortarles hoy. Cuidemos nuestros hijos. Cuidemos nuestra familia. Debajo del cielo lo más precioso no está afuera. Debajo del cielo lo más precioso está en tu casa. Ahí está en tu casa. Y eso hay que cuidarlo con toda tu vida, hermano. El pecado sexual destruye el alma y la comunión con Dios. Trae vergüenza, dolor, destrucción a tu vida. ¿Por qué? Porque contrista al Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué vamos a tocar el pecado? Yo recuerdo, hermano, una historia de mi mamá. Realmente fue una mujer muy sabia. En aquel tiempo, recuerden, en aquel tiempo, 50, 60 años atrás, ella tenía una pequeña venta y yo de una manera terrible había tomado unas moneditas para llevar a la escuela. Imagínense, tenía que tal vez 7 años. Había agarrado unas moneditas. ¿Cómo se llama eso? Robar. Pero yo las llevaba escondidita. Y mi mamá tenía 7 satélites, hermano. Sabía lo que yo había hecho. Entonces, venga para acá. Y en aquel tiempo, hermano, no usaban la chancla. El palo de escoba, ¡pa! Y entonces yo estaba y me dijo, ¿sabe qué es? No quiero un hijo ladrón. Pero yo le dije, pero si solo fuera una monedita. Entonces, ¿sabe qué hizo mi mamá? Venga para acá. Si usted toca el estiércol, lo puede tocar con toda la mano o lo toca con la punta del dedo, igual va a apestar. Lo mismo es. Y fue una gran enseñanza que todavía la recuerdo, hermano. Fue una monedita.
¿Cuántas personas, hermanos, se han llevado presas de ahí de Walmart? Porque se llevaron una cosa. ¿Qué le cuesta pagar una cosa? Ahí les ponen la foto, porque todas las cámaras lo están viendo. Y allá afuera los agarran. Ahí en Pensilvania, hermano, había una pared entera de todos los que se robaban. ¿Y qué aparecía ahí? Todas las muchachas ahí y algunas hasta de la iglesia. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué permitimos? Si tan solo tocamos un poquito o toda la mano, igual va a apestar. He terminado la introducción. Hermano mío, tenemos que rendir cuentas. Tenemos que venir a nuestros padres, a los mentores, a gente que tenga la madurez. El hijo tiene que ir al papá. Papá, estoy pasando esto. Y el papá tiene que ir con sabiduría, guiar a sus hijos en el camino. No hay nada debajo del cielo más importante que sus hijos. Tenemos que vivir con propósito. Dios está con nosotros en la tentación. Él nos ayuda si nosotros buscamos su ayuda, hermano. Ahora bien, ¿cómo nosotros entendemos esto? Miren, hombres de la Biblia cayeron en esto. Sansón, consagrado para Dios, cayó en el mismo pecado de la inmoralidad. David cayó en la inmoralidad. Hermano, Lot tuvo relaciones sexuales con sus hijas. Noé también. Cada uno de ellos, Abraham, cada uno de ellos tuvo ese pecado de inmoralidad. El diablo sabe que pone esa carnada, ese bocado, y corremos tras él, y viene y destruye nuestra vida y nuestra comunión con Dios. No permita que el pecado de inmoralidad venga a tu vida. No lo permita, deséchelo. No, hermano, cuando usted está frente a esa tentación, no ore, corra. Es lo que hizo José. No es que voy a orar. ¿Cómo que va a orar? Corra, después oramos. Tienes que correr. Esta es la realidad. No permita que nada entre por sus ojos, porque ahí viene todo el pecado. Y generalmente lo hacemos de escondidas. No. Viva una vida transparente. Viva una vida sin nada de qué avergonzarse. Viva una vida en que sus manos estén limpias y abracen a sus hijos con poder, con amor, pero un amor genuino, no contaminado. Esa es la verdad, hermano. Por eso es que hoy no iba a haber muchos amenes ahora. Tenemos que establecer límites morales claros. Hay un poder maravilloso. Cuando me invitan, de vez en cuando me invitan para cuando alguien cumple años de los jóvenes, yo les predico este mensaje siempre. El poder del no. El no tiene poder. Cuando viene la tentación, ¿qué dijo Daniel? No voy a comer de eso, no me voy a contaminar porque está dedicado a los ídolos. Pues te vamos a matar, pues me van a matar, pero no voy a ir. No. ¿Qué hizo José? La mujer vino queriendo seducirlo a José. ¿Se puso a orar? No. Él corrió. No. El no tiene poder. Si hay alguien en tu trabajo que te está invitando a un café, no. Dile no. Soy casada. Tengo marido. No vine a buscar aquí otra cosa. Sea firme en sus convicciones. Di no. Ese es el poder del no. Si viene un filisteo ahí queriendo enamorarla, no. En el nombre de Jesús te reprendo, demonio. Pero ¿qué ocurre? Empezamos a conversar con el mismo demonio. Y después la destrucción viene. El bocado viene y nos destruye. El poder del no. Vale la pena vivir para Dios. Tenemos que tener una mente llena con la palabra de Dios. Por eso es importante, como dije, no ores, corre. Hay algo importante en los jóvenes. Tienen que saber que sus padres los aman, porque también ellos han pasado por lo mismo.
Los amigos verdaderos, amigos que valoren tu vida, tu visión, tu pasión por lo santo. Rodéate de aquellos amigos que comparten los mismos valores y que pueden apoyarte en momentos de debilidad. El mensaje de Apocalipsis, hermano, a esta iglesia es una advertencia clara sobre los peligros de la inmoralidad y la importancia de mantenerse fiel a Dios. Y para los jóvenes de hoy, esto significa tomar decisiones conscientes que honren a Dios, evitando las influencias negativas y buscar una vida de pureza y de santidad. Al hacerlo, protegen su propia vida, su alma, y también construyen familias y comunidades fuertes y saludables. ¿Se puede imaginar que un día Jesucristo evalúe su vida al final de su carrera? ¿Cómo se va a presentar? ¿Habrá algo que pueda ocultar? ¿Habrá algo que va a decir, esto nadie lo sabe? Si Él tiene ojos de fuego y va a verte lo más profundo de tu corazón, no solo eso, aún las motivaciones las va a ver y va a mirar tu corazón. ¿Cómo va a resultar ese día? ¿Cómo va a resultar? ¿No te preocupa eso? ¿No te preocupa que el pecado que viene sobre el padre de familia va a afectar la comunidad y sus hijos? El pecado de Acán en el libro de Josué, el pecado de su papá trajo muerte sobre toda su familia. El pecado de David trajo muerte sobre su familia. Los dos pecados de David, la inmoralidad y el asesinato, él los hizo, pero vino sobre su familia. Su hijo mayor, Amón, violó a su hermanita Tamar. Absalón mató a Amón. Y de ahí vino Absalón, cometió el pecado de adulterio con todas las mujeres de su papá. Finalmente murió Absalón. Después vino Adonías, que quería la mujer de su papá. Salomón, otro, empezó bien la carrera, pero terminó en el pecado de la inmoralidad. Hermanos, no deberíamos de sentir temor. No deberíamos de pensar lo que estamos haciendo. Piénselo en esto. La vida cristiana te va a costar todo. La vida cristiana implica un caminar con Cristo. Él dijo, si quieren ser mi discípulo, niéguese, tome tu cruz y sígame. Este camino no es fácil. ¿Sabe por qué nunca hemos entendido eso? Porque nunca hemos visto a una persona ser crucificada. En aquel tiempo, el hombre que era condenado a la muerte de la cruz tenía que subir la colina con la cruz a cuesta, colgado en el madero, comido por las aves. Era una cosa horrible morir ahí. Ese hombre no estaba pensando en nada más que en la muerte. Y él dijo, si quieren ser mi discípulo, tomen tu cruz y síganme. Este es un camino en el cual solamente tiene un camino angosto y una puerta estrecha. No es un camino de diversión. Como alguien dijo, mire pastor, yo soy de Venezuela, yo creo que allá en el infierno vamos a tener a la Sonora Matancera y a Carlos Vives y no sé quién. Y hermano, no va a tener ahí. Ellos van a estar bajo el látigo del demonio. Pero en el cielo vamos a estar adorando al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Nos vamos a conocer. Y un día me va a decir, pastor, gracias por habernos regañado ese día. No me gustaba mucho usted porque era muy serio, pero decía la verdad. Oh, cuando yo lo encuentre ya, hermano, me va a decir, mire, no me caía bien, pastor, porque siempre lo veía muy serio y lo veía muy radical. Me gustaba más cuando estaba divertido. Pero ¿sabe qué? Eso que nos dijo trajo temor en nuestra vida y una vida santa, y ahora estamos aquí en el cielo. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Amén. Hay algunos aquí. Amén. Démosle gloria al Señor, hermano. Vivamos para Dios. Vale la pena vivir para Dios. Vívalo. Es un momento donde podemos venir delante del Señor
y decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, ayúdame a no caer en la trampa del enemigo. Guíame por tu buena palabra. Guíame para hacer tu voluntad. Guíame para levantar mis manos limpias sin nada de qué avergonzarme delante de ti. Y cuando hacemos esto, nos podemos sentar a la mesa del Señor y podemos mirarlo a los ojos y ver la mirada de ternura y amor que tiene con nosotros, porque ha valido la pena vivir para Cristo. Vale todo vivir para Él. Tú conoces nuestro corazón. No tenemos nada que ocultarte porque tú lo miras todo. Pero ahora, Señor, al participar de esta comunión, lo hacemos en la grande reverencia delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a permanecer delante de ti sin nada de qué avergonzarnos. Enséñanos, Señor, que tú estás de nuestro lado enfrente de esas tentaciones. Tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Y la palabra de Dios fue firme y trajo sobre aquella vida la fortaleza para poder resistir toda obra de las tinieblas. Padre Celestial, como ministro de tu palabra, yo bendigo cada vida aquí, Señor. Cada hermano, cada matrimonio, cada familia, cada hijo. Sean bendecidos en tu nombre, Padre. Que sea derramado tu Espíritu Santo en ellos y que produzca en ellos tu santo temor, un temor reverente, para que caminemos en la luz y no más en las tinieblas. Que podamos valorar el amor tuyo en la familia, que veamos tu amor en cada uno de nuestros hijos y que el propósito por el cual tú lo formaste en el vientre de su madre sea cumplido para la gloria de tu nombre. Padre, te honramos y te damos gracias en el santo, bello y poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Que la bendición de Dios sea con ustedes, mis hermanos. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.